La historia de Barcelona continúa por las noches, en medio de sus farolas, del bullicio de sus calles y de los secretos que esconden los distintos rincones de la zona del barrio gótico, por los que muchos pasan por delante de manera desapercibida. Soy Rubén de Masai Adventure Channel y te invito a acompañarme a descubrir la zona del barrio gótico de Barcelona por la noche. Y aprovecho la ocasión para animarte a suscribirte al canal para apoyar este proyecto si te gusta el contenido, que es gratis, no te cuesta nada y además me ayudas un montón. Y ahora continuaremos por este recorrido fantástico que vamos a realizar por las zonas de Barcelona en el centro durante la noche. Empezamos por el lugar por donde empieza todo, la Rambla de Canaletas, donde vamos a llegar hasta la famosa Fuente de Canaletas, que es todo un símbolo en Barcelona. No solamente un símbolo para los barceloneses, sino también para todos aquellos que se sienten parte de alguna manera de esta ciudad. Se dice que todos los que beben de las aguas de esta fuente acabarán volviendo a Barcelona. No sé si será verdad, si será mentira, pero forma parte de las tradiciones de este lugar. Bueno, le das un poco y dentro esta fuente de estilo tan peculiar que se encuentra en donde se concentraban las canalizaciones de agua de la Barcelona antigua, bueno, empiezas a disfrutar de esta ciudad. Y así es como, apartándonos un poco de la Rambla de Canaletas, vamos a llegar hasta el Carrer Petritxol, que fue una de las primeras calles peatonales de Barcelona en las que maestros chocolateros, músicos y artistas estuvieron viviendo desde el siglo XV por lo menos. La tradición del chocolate y de comercios bohemios sigue existiendo en esta parte de la ciudad, donde si vienes de día o incluso si vienes temprano, aún por la noche, puedes llegar a probar parte de las delicias de chocolate que se preparan en este lugar. En general es una calle estrecha en la que todavía se puede ver parte de las tradiciones de la artesanía local de Barcelona, que nos van a llevar hasta nuestro siguiente punto, que es la zona de la iglesia de El Pi. Como puedes ver, sigue siendo una calle en la que puedes degustar las antiguas tradiciones con los nuevos comercios de corte bohemio que se han estado estableciendo en esta parte de la ciudad, para llegar ahora a otro de los puntos emblemáticos de la Barcelona central, que es la Plaza del Pi y los alrededores. Y así es como llegamos a la Plaza del Pi, donde encontramos uno de los exponentes más importantes del gótico levantino catalán, con el rosetón más amplio que existe de este tipo de arte en Barcelona, la Basílica de Santa María del Pi. El rosetón sufrió daños durante la Guerra Civil Española. Actualmente se encuentra cubierto así de esta manera, pendiente de reconstrucción, y es un templo que esconde maravillas no solamente por dentro sino también por fuera, como esta que le vamos a enseñar y de la que ya hablamos en un otro vídeo sobre esta ciudad, la Barcelona masónica. Pero esto no es solamente uno de los lugares y secretos ocultos que hay en esta parte de la ciudad, sino también existen otros exponentes, como es la cuchillería Solingen, con años de tradición, en donde puedes encontrar, bueno, diversos artículos de todo tipo en materia de cuchillería y de cuidado de barba en el caso de los hombres, tijeras, y donde llega a encontrar interesantes artículos que sigo usando hoy en día, como es mi navaja multiusos para comer, donde incluso ocasionalmente puedes llegar a entrar aquí de noche ya que sigue siendo un templo católico en activo y del que existe una historia sobre cómo se concluyó la torre del campanario, en la que teóricamente el constructor
hizo un pacto en el que engañó al mismísimo diablo. Sí, como lo estás escuchando, pero eso ya forma parte de otra historia, en el que vamos a encontrar un ambiente de cafés y terrazas que se activan también por la noche, y en rincones en los que vamos a encontrar algunas otras curiosidades alrededor de la basílica, como es esta curiosidad en uno de los laterales, ya en la parte trasera de la basílica, la Plaza del Miliciano Desconocido, que forma parte de los vestigios de la Guerra Civil Española en esta ciudad. Y así es como ya llegamos a la que es la Catedral de Barcelona, que se comenzó a construir a finales del siglo XIII, pero que no se terminó hasta 600 años después, hasta tener esta fachada en la actualidad, que no corresponde al original, por cierto, y que tampoco es gótico a pesar de las apariencias. Se construyó sobre los cimientos de la antigua Bárquino romana, de cuyos rastros queda algo en estas torres que formaron parte de la antigua muralla de la colonia romana de esta ciudad. Se trata de un lugar que tiene tesoros no solamente por dentro, sino también por fuera y en sus alrededores. Lugares como la sede de la antigua Inquisición española se encuentran no muy lejos de aquí. Sin embargo, existen otras curiosidades recorriendo sus murallas en su zona exterior, como por ejemplo esta inscripción en una de sus piedras laterales. Sin embargo, esta no es la única curiosidad que encontrarás en los recorridos que hagas por aquí, tanto de día como de noche. Y así es como, justamente al lado de la catedral, en uno de los laterales, encontrarás el mítico Puente del Obispo, el Pont del Bisbe en catalán, que tiene una serie de curiosidades talladas bajo el arco. Primero, aunque tiene apariencia gótica, no se trata de una construcción medieval. Se trata de una construcción imitando al gótico de principios del siglo XX, hecho nada más y nada menos que por uno de los discípulos de Antoni Gaudí, el famoso arquitecto modernista, que sin embargo, dentro de las curiosidades tiene tallada justo en el centro una calavera atravesada por una daga, en la que en principio, si la miras fijamente, se dice que te trae mala suerte, pero a la que si en principio le pides un deseo, debería concedérsete. El autor de la obra lo hizo en señal de protesta por la hipocresía, lo que él consideraba la hipocresía de su tiempo. Llegamos así a la plaza de San Felipe Neri, en donde encontramos rastros de diversas partes de la historia, sedes de antiguos gremios de artesanos en la ciudad y también restos de escenarios de la Guerra Civil Española, concretamente uno en el que una bomba de la aviación italiana cayó sobre la escuela del convento del lugar y dejó rastros todavía visibles en esta parte de la ciudad, cicatrices de la guerra, recordatorio de cómo la paz se puede perder en poco tiempo por la discordia entre las personas. Y así es como llegamos después a una de las partes quizás menos estudiadas y de las más desconocidas de la ciudad a nivel histórico, como es el antiguo barrio judío de Barcelona, que fue uno de los más importantes de las antiguas comunidades judías medievales en Europa, de las que quedan pocos rastros, pero aún visibles, como son la réplica de esta lápida del siglo XIII en el Carrer Marlet, que se encuentra en principio no muy lejos de lo que fue la antigua sinagoga del Barrio Mayor, en una ciudad en la que en teoría existieron dos barrios judíos, el Cal Mayor y el Cal Menor. Aunque ya después de la expulsión de los judíos por parte de los reyes católicos en 1492 quedan pocos rastros, aún siguen permaneciendo parte de esta huella, en principio visitable, ya que se intenta revalorizar esta parte de la historia de la ciudad. Como puedes ver en ejemplos como incluso el nombramiento de algunas calles y el mantenimiento del trazado medieval. Un barrio pintoresco y, bueno, con cierto toque romántico,
por las noches, no muy lejos de las sedes de poder del gobierno catalán y municipal, que no está muy lejos de aquí, pero en la que, sin embargo, aún vamos a encontrar rastros de la presencia judía, cuya comunidad, a pesar de los años y los siglos, digamos que se resiste a irse de esta parte de la ciudad. Junto a iluminadas terrazas y comercios, digamos, locales, vas a encontrarte con la antigua sede del poder en Barcelona, donde los funcionarios y la realeza de la Corona de Aragón venía en sus visitas a la ciudad. Aparte de encontrarse aquí la sede del antiguo Palacio Real en época medieval y, en principio, lo que fue sede del archivo de la Corona de Aragón, se encuentra bajo nuestros pies los restos de la Barcelona romana, que son visitables en el Museo de Historia de la ciudad, a través del cual, por estas puertas, puedes hacer un recorrido subterráneo por esa parte desconocida, o al menos no visible, de esta ciudad. Y ahora nos encontramos en la Plaza de Sant Just, que se encuentra no muy lejos de la sede del poder local, que es el ayuntamiento, y el Palau de la Generalitat, que, por cierto, ahora que estábamos haciendo el recorrido por el barrio judío, dije por error la Plaza Sant Miquel, cuando la plaza realmente se llama la Plaza Sant Jaume o la Plaza Sant Jaime. Lo digo para que, bueno, para aquellos que son bastante críticos y rigurosos con la historia, pues me perdonen este pequeño lapsus mental que tuve al realizar la narración. En este lugar en el que nos encontramos ahora, que es la Plaza Sant Just, se encuentra una de las fuentes más antiguas de la ciudad y que, por cierto, todavía están en uso. Se trata de uno de los lugares con más historia de esta ciudad y uno de los más desconocidos, al encontrarse prácticamente en un lateral donde se encuentra esta pequeña iglesia con una torre que es representante también del estilo levantino catalán. Y ahora, dentro de los destinos finales, nos encontramos con la Plaza Reial, que es uno de los principales puntos del ocio nocturno en el centro de Barcelona, con lugares emblemáticos, locales de hostelería que llevan años en funcionamiento y obras de arte emblemáticas como la Fuente de las Tres Gracias, que tenemos aquí, cargada de gran valor y simbolismo, pero en el que, sin embargo, también hay otra de las cosas desconocidas de la ciudad y concretamente de la obra de Gaudí, que fue su primer encargo de obra pública, que son estas farolas que se encuentran aquí. Un par de farolas con un diseño en el que se encuentra el casco de Mercurio fueron la primera obra pública encargada a este genio del modernismo por parte de la ciudad de Barcelona y todavía permanecen en el mismo lugar. Son parte de las curiosidades que puedes disfrutar de la Barcelona nocturna. Se dice que los que beben de la fuente de Canaletas, como dije al principio, acaban volviendo a esta ciudad. Yo creo que hay muchos otros motivos para acabar volviendo a ella, tanto de día como de noche. Si te ha gustado este vídeo, por favor, suscríbete al canal Masai Adventures Channel y acompáñame en las siguientes aventuras. Hasta la próxima.